Me acorralaron en mi propia cocina, bloqueando la puerta como guardias de prisión. Y fue entonces cuando Tatiana sonrió con su sonrisa más dulce y dijo: «A los viejitos que ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo. Son blancos muy fáciles». Carlos asintió a su lado como un cachorrito leal, y sentí que se me subía la presión al darme cuenta de que mi propio hijo me estaba amenazando por dinero. Pero esto es lo que no sabían. Yo llevaba semanas grabándolo todo, construyendo un caso que destruiría sus vidas. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Permíteme retroceder y contarte cómo llegamos aquí. Hace 6 meses, yo era Dolores Velasco, una viuda de 72 años que vivía en lo que creía que era un hogar amoroso con mi hijo Carlos y su esposa Tatiana en Querétaro. Me había mudado con ellos 2 años antes, después de que mi Horacio falleció, creyendo que estaba ayudando a la familia mientras ellos me ayudaban a superar el duelo. Carlos administra una agencia de autos en apuros. Es de esos tipos que aprendieron a sonreír a pesar de la presión financiera, pero nunca aprendieron a manejar el dinero. A sus 45 años, todavía tiene ese encanto juvenil que una vez me engañó, haciéndome pensar que había heredado la integridad de su padre. Tatiana, de 38, es representante médico, con esa desesperación pulcra que grita mantener las apariencias mientras se ahoga en deudas. Todo de diseñador comprado a crédito, una imagen perfectamente mantenida que oculta una aplastante ansiedad financiera. Sus hijos, Tomás y Emilia, son niños genuinamente buenos, atrapados entre el amor a su abuela y la lealtad a unos padres que estaban envenenando lentamente nuestra dinámica familiar. Tomás tiene 16 años y trabaja medio tiempo para ahorrar para la universidad, porque sus padres ya se gastaron su fondo universitario. Emilia, de 13, es sabia para su edad y, a menudo, la única que me trataba como una persona real. La primera grieta en mi ilusión apareció hace 4 meses. Me levanté por agua alrededor de la medianoche y escuché a Carlos y Tatiana en su habitación. Voces bajas pero urgentes. «No podemos seguir manteniéndola», decía Tatiana. «Los gastos extra de comida, los servicios, todo. Apenas cubrimos nuestros propios gastos. Es mi madre, Tati. Es una carga financiera que no podemos permitirnos. La casa de retiro El Sabino tiene planes de pago. El seguro cubriría la mayor parte». Me quedé helada en el pasillo, escuchándolos discutir sobre cómo deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. «Mamá nunca aceptaría ir a un asilo. Mamá no tiene que aceptar. Obtenemos un poder notarial, la declaramos en declive mental y tomamos la decisión por su propio bien». La crueldad casual me dejó sin aliento. No eran personas desesperadas tomando decisiones imposibles. Eran individuos calculadores que planeaban robarme mi libertad por su conveniencia. Fue entonces cuando empecé a prestar atención de verdad. Durante las semanas siguientes, noté cosas que había sido demasiado confiada para ver antes. Cómo hablaban de mí como si yo no estuviera allí. Cómo Tatiana calculaba mis costos hasta en las comidas individuales. Cómo Carlos evitaba cada vez más estar a solas conmigo, dejando que su esposa se encargara del trabajo emocional de fingir que le importaba. También descubrí su verdadera situación financiera al ver accidentalmente unos estados de cuenta que Carlos dejó en su escritorio. No solo estaban en apuros, se estaban ahogando. $47,000 en deudas de tarjetas de crédito, 3 meses de retraso en la hipoteca, mensualidades de coches que no podían pagar, comprados para mantener su imagen. Necesitaban dinero desesperadamente, y yo era su mayor obstáculo para reestructurar sus finanzas. Hace 2 meses compré un boleto de Melate. No por desesperación, sino por desafío. Me sentía cada vez más incómoda en su casa, cada vez más consciente de que me veían como prescindible, y algo en mí se rebeló. 100 pesos se sintieron como la máxima ofensa para personas que contaban los costos de mi comida. $127 millones. Cuando salieron esos números, me senté en el estacionamiento de la tienda por 20 minutos, la mente a toda velocidad, no de alegría, sino de posibilidades estratégicas. Ahora tenía poder real,
y la pregunta era cómo usarlo. La mayoría de la gente se habría mudado de inmediato, habría cortado lazos, habría empezado de nuevo. Pero yo quería algo más valioso que el escape. Quería justicia. Quería que el mundo viera exactamente quiénes eran Carlos y Tatiana debajo de su fachada respetable. Fue entonces cuando contacté a Daniel Rodríguez, un periodista de investigación que había visto en un noticiero local sobre el abuso a personas mayores. Nuestra reunión en un café del centro lo cambió todo. «Sienra Velasco», dijo Daniel después de que le expliqué mi situación. Lo que describe es un caso de libro de abuso financiero a personas mayores. Las amenazas del asilo, las discusiones sobre el poder notarial. Esto es un comportamiento criminal. ¿Podemos documentarlo? Con su permiso, absolutamente. Cámaras ocultas, equipo de audio. Pero debo advertirle, esto podría ponerse feo muy rápido una vez que se enteren del dinero. Sonreí por primera vez en meses. Señor Rodríguez, feo es exactamente lo que espero. Hi. La instalación del equipo se realizó mientras Carlos y Tatiana estaban en el trabajo y los niños en la escuela. El equipo de Daniel fue profesional, discreto y minucioso. Cámaras ocultas en objetos decorativos, dispositivos de audio lo suficientemente sensibles como para captar conversaciones susurradas desde la habitación de al lado. Todo se graba en discos encriptados, explicó Daniel. Documentaremos su comportamiento durante varias semanas. Luego revelaremos que ganó la lotería para ver cómo responden al hecho de que usted tenga dinero. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Esa noche, Carlos se me acercó mientras yo leía en la sala. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda». Levanté la vista sabiendo que la cámara oculta en el librero estaba capturando su expresión seria. «¿Qué pasa con ella, mijo?» Tatiana apareció, armada con documentos impresos. Hemos estado investigando comunidades para personas mayores. Hay algunos lugares muy bonitos con gente de tu edad. Comunidades para personas mayores. El eufemismo me erizó la piel. «Estoy cómoda aquí», dije simplemente. «¿Pero realmente lo estás?» Tatiana se sentó, su tono meloso de falsa preocupación. «Pasas tanto tiempo sola. ¿No serías más feliz en un lugar con actividades, oportunidades sociales?» Estudié su rostro. Esta mujer que en esencia me estaba vendiendo mi propio exilio. «Tengo oportunidades sociales. Tengo a mi familia». Carlos se movió incómodo. «Mamá, ese es el punto. Tatiana y yo estamos entrando en una fase muy exigente de nuestras carreras. Me están considerando para gerente regional, lo que significa más horas, más viajes, y a mí podrían transferirme a la oficina de la Ciudad de México», añadió Tatiana sin problemas. «El viaje diario sería brutal, y necesitaríamos ayuda con los niños después de la escuela. Ayuda con los niños después de la escuela». Yo había estado proporcionando esa ayuda durante 2 años, pero al parecer ya no era lo suficientemente valiosa como para justificar mi presencia. «¿Qué están diciendo exactamente?», pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Creemos que sería mejor para todos si tuvieras tu propio lugar», dijo Carlos. «Más independencia para ti, más espacio para nosotros para manejar nuestra situación cambiante. Más espacio. Como si yo estuviera abarrotando sus vidas». «¿Han visto algún lugar específico?», pregunté. Tatiana se animó, pensando que estaba progresando. «La casa de retiro El Sabino tiene unas instalaciones preciosas a unos 20 minutos de aquí. Podríamos visitarte cada semana». «¿Cada semana? De todos los días a cada semana». «¿Cuánto costaría algo así?» «Es bastante razonable», dijo Tatiana, aunque evitó dar cifras concretas. «Hay planes de pago y el seguro cubre una parte importante». «Pero no todo. Nunca todo», asentí pensativamente. «Déjenme pensarlo». Después de que salieron de la fiesta de la habitación, me quedé sola con mi libro, sabiendo que cada palabra había sido grabada. Mañana llamaría a la oficina de la lotería y comenzaría la siguiente fase de mi plan. Esa noche, los oí hablar de nuevo a través de las delgadas paredes. «No está captando la indirecta», dijo Tatiana. «Necesitamos ser más directos. Dale tiempo para que se acostumbre a la idea». «Carlos, no tenemos tiempo.
El pago de la hipoteca vence en 2 semanas y ya estamos atrasados. ¿Necesitamos esa habitación para generar ingresos por alquiler o necesitamos que se vaya para poder mudarnos a algo más pequeño? ¿Ingresos por alquiler? Querían alquilar mi habitación a extraños. ¿Y si simplemente se niega a ir?, preguntó Carlos. Entonces tomamos la decisión por ella. Tiene 72 años, Carlos. ¿Quién va a cuestionar nuestro juicio sobre lo que es mejor para nuestra anciana madre? Nuestra anciana madre. No su madre. De ellos. Como si yo fuera una propiedad comunal que había que administrar. A la mañana siguiente conduje a la oficina de la lotería con una sonrisa en el rostro por primera vez en meses. «Serra Velasco, felicidades», dijo Sara, de la comisión de la lotería. ¿Cómo le gustaría proceder con su premio? Había pasado semanas planeando esta conversación. Quiero el pago único transferido a una cuenta privada, sin publicidad, sin comunicados de prensa. El pago único después de impuestos federales y estatales será de aproximadamente $63.4 millones. $63.4 millones. Más que suficiente para comprar justicia. Hay algo más, continué. Estoy trabajando con un periodista en una historia sobre el abuso a personas mayores. Necesito que el dinero esté disponible, pero sin tocarlo hasta una fecha específica. En cuestión de días, Dolores Velasco tenía $63.4 millones intactos en el Banco Nacional. Pero Carlos y Tatiana todavía me veían como su carga empobrecida. La presión aumentó rápidamente. «Mamá, ¿ya llamaste a aquel Sabino?», preguntó Carlos 3 días después durante la cena. «He estado pensando en lo que dijeron», respondí con cuidado, «sobre necesitar espacio». Tatiana se animó. «Y entiendo su posición, pero no estoy lista para hacer un cambio tan grande». La temperatura en la viva habitación bajó perceptiblemente. «Mamá, estamos tratando de ser pacientes», dijo Carlos. «Pero esto ya no es realmente una petición. No era una petición. Era un ultimátum». «¿Qué significa eso exactamente?». Tatiana tomó el control. Su entrenamiento en ventas era evidente. «Significa que ya hemos hablado con el Sabino sobre la disponibilidad. Tienen un lugar libre el próximo mes y hemos dado un depósito. Habían dado un depósito para mi exilio sin mi consentimiento». «No tenían derecho a hacer socho. Dije en voz baja. «¿Tenemos todo el derecho?», espetó Tatiana, su máscara resbalando. «Vives en nuestra casa, usas nuestros recursos. Si quieres quedarte, necesitas empezar a contribuir más que la cantidad simbólica que pagas ahora». ¿Cantidad simbólica? Pagaba $800 al mes, más que justo por una sola habitación. «¿Cuánto más?», pregunté. Carlos y Tatiana intercambiaron una mirada. Claramente lo habían discutido. $2.000 al mes, dijo Carlos. Eso cubriría tus costos reales más una parte justa de los servicios y áreas comunes. $2.000 al mes. Mi pensión era de solo 1.470 tasas. Ellos lo sabían. «Saben que no puedo pagar eso», dije. «Entonces será el Sabino», dijo Tatiana con falsa alegría. «La buena noticia es que el seguro cubre la mayor parte del costo y tendrás gente de tu edad para socializar». Esa noche llamé a Daniel. «Es hora de la fase 2. ¿Estás segura de que estás lista para esto?» «He estado lista durante meses». A la mañana siguiente, Margarita, mi amiga del centro para adultos mayores, llamó a la casa, fingiendo ser de pronósticos para la asistencia pública. Tomás contestó, lo cual fue perfecto. «¿Se encuentra la señora Dolores Velasco?», preguntó Margarita con su voz más oficial. «¡Abuela!», gritó Tomás. «Teléfono para ti». Me tomé mi tiempo para llegar al teléfono, asegurándome de que tanto Carlos como Tatiana pudieran oír. «Bueno», dije, sonando confundida. «Serra Velasco, habla Janet de Pronósticos. La llamo por su reciente participación en el sorteo». La conversación se desarrolló exactamente como estaba planeado. Para cuando colgué, afirmando ser escéptica sobre haber ganado $25.000 de inmediato, más $1.000 a la semana de por vida,
Tomás estaba prácticamente vibrando de emoción. «¡Abuela! ¡Podrías ser rica!», anunció mientras sus padres entraban del trabajo. Interpreté mi papel a la perfección. Confundida, dudosa, abrumada por la posibilidad. Pero podía ver las ruedas girando en las cabezas de Carlos y Tatiana. De repente, la mujer a la que habían estado tratando de deshacerse era potencialmente valiosa de nuevo. La transformación fue inmediata y nauseabunda. «¡Mamá! ¡Esa es una noticia increíble!», exclamó Carlos, su entusiasmo completamente fabricado. «¿Qué te dijeron exactamente?» «Algo sobre $25,000 de inmediato y 1,000 cada semana después de eso», respondí, manteniendo mi acto de anciana confundida. «Pero probablemente sea una estafa, ¿verdad?» «No necesariamente», dijo Tatiana. De repente la imagen de la preocupación. «Pronósticos es legítimo. Quizás deberíamos investigar esto con más cuidado». «Investigar esto». Traducción. Averiguar cómo tomar el control del dinero. «No lo sé», continué. «Parece demasiado bueno para ser verdad». «Estas cosas pasan, mamá», me aseguró Carlos. «¿Recuerdas a los Henderson de la calle de al lado? Ganaron 50,000 pesos en un concurso de radio hace 2 años. Los Henderson habían ganado 5,000 pesos, no 50,000. Pero Carlos ya estaba reescribiendo la historia para apoyar su narrativa. «¿Qué piensas hacer con el dinero?», preguntó Tatiana, su tono cuidadosamente casual. «No lo había pensado», mentí. «Supongo que debería devolverles todo lo que han gastado en mí». Sus ojos se iluminaron como en la mañana de Navidad. «Mamá, eso es muy considerado de tu parte», dijo Carlos. «Pero la familia ayuda hasta faciliana. No te fieste nada». La hipocresía era impresionante. 24 horas antes, me exigían $2,000 al mes o me amenazaban con meterme en un asilo. Ahora que podría tener dinero, de repente no les debía nada. «Pero quizás», añadió Tatiana con cuidado, «podríamos ayudarte a administrarlo. Grandes sumas de dinero pueden ser abrumadoras para alguien que nunca ha manejado finanzas significativas. Alguien que nunca ha manejado finanzas significativas. Como si yo fuera demasiado estúpida para entender de dinero». «Es muy amable de su parte», dije. «Pero creo que puedo manejar $1,000 a la semana». «Claro que puedes», dijo Carlos apresuradamente. «Pero hay implicaciones fiscales, oportunidades de inversión. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida». «¿Protegida de qué?» «De tomar mis propias decisiones». Esa noche los oí hablar de nuevo. Sus conversaciones susurradas ahora parecían menos privadas, ya que sabía que estaban siendo grabadas. «Estás siendo ingenua con esto», dijo Tatiana. «Las personas mayores son los principales blancos de estafas financieras. Necesita orientación». «¿Qué tipo de orientación? ¿Una cuenta conjunta? Tal vez. O un poder notarial para decisiones financieras, solo para protegerla. Poder notarial. Lo mismo que discutieron meses atrás cuando pensaban que estaba en la ruina». «No lo sé, Tati. Eso parece. Carlos tiene 72 años y está a punto de tener acceso a más de $500,000 en los próximos 10 años. ¿De verdad crees que es capaz de manejar eso responsablemente? Al parecer, era demasiado vieja e incompetente para manejar mi propio dinero, pero aún lo suficientemente joven y capaz para ser echada y obligada a arreglármelas sola». «Tenemos que ser cuidadosos», dijo Carlos. «No queremos que piense que vamos tras su dinero». «Claro que no vamos tras su dinero», replicó Tatiana. «La estamos protegiendo de cometer errores que podrían perjudicar a toda la familia». Proteger a toda la familia, como si mis decisiones financieras fueran de alguna manera su responsabilidad. Me acosté en la cama esa noche, escuchándolos planear mi subyugación financiera, y sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Cada palabra estaba siendo grabada, cada conversación manipuladora, cada plan para controlarme, cada cálculo codicioso estaba siendo documentado por el equipo de Daniel. Mañana harían su jugada, y yo estaría lista. La confrontación llegó exactamente como esperaba.
Estaba preparando el desayuno cuando aparecieron en la cocina como un equipo de asalto coordinado. «Mamá, tenemos que hablar de tu situación», comenzó Carlos. «¿Qué situación?», pregunté, continuando con los huevos revueltos. «Tu ganancia inesperada», dijo Tatiana sentándose en un banco de la barra como si estuviera preparada para una larga negociación. «Nos preocupa tu seguridad». Levanté la vista con una confusión cuidadosamente fabricada. ¿Mi seguridad? Las personas mayores con una riqueza repentina a menudo son blanco de criminales, explicó Carlos con un tono condescendiente y suave. Estafadores, depredadores financieros, incluso gente que podría intentar aprovecharse de tu naturaleza generosa. «Eso suena terrible», dije. «¿Qué debería hacer?» Intercambiaron esa mirada de pareja casada, la que significaba que habían ensayado esta conversación. «Creemos que deberías dejarnos ayudarte a administrar el dinero», dijo Tatiana. «Nada drástico. Solo abrir una cuenta conjunta para que podamos monitorear cualquier actividad sospechosa». «¿Monitorear actividad sospechosa?», repetí. ¿Cómo cuál? Retiros inusuales, esquemas de inversión que parecen demasiado buenos para ser verdad. Gente que intenta hacerse chititcherse. Es amiga tuya para obtener ganancias financieras», enumeró Carlos. «Sí, gente que intenta hacerse amiga mía para obtener ganancias financieras». La ironía era sofocante. «Pero es mi dinero», dije como si el concepto acabara de ocurrírseme. «Claro que lo es», dijo Carlos apresuradamente. «No estamos tratando de controlarlo. Solo queremos protegerlo». «¿Protegerlo de qué?». La paciencia de Tatiana ya se estaba agotando. «De que tomes decisiones impulsivas de las que podrías arrepentirte más tarde. Decisiones impulsivas, como negarme a ser controlada por ellos». «No creo ser impulsiva», dije suavemente. «Mamá, sin ofender, pero no tienes experiencia con este tipo de dinero», dijo Carlos. «Hay implicaciones fiscales, estrategias de inversión, consideraciones legales. Puede ser abrumador. Abrumador para alguien de mi edad, quería decir». «¿Qué proponen exactamente?», pregunté. «Una cuenta de cheques conjunta donde se deposite el dinero», dijo Tatiana. «Todos tendríamos acceso, pero cualquier gasto importante se discutiría en familia». «Discutido en familia. Código para... aprobado por ellos». «¿Y qué considerarían un gasto importante?» «Cualquier cosa por encima de, digamos, $500, sugirió Carlos. «Eso te da mucha flexibilidad para los gastos del día a día, mientras se asegura que el grueso del dinero esté protegido». $500. Querían ponerme una mesada de $500 de mi propio dinero. «Eso parece razonable», dije lentamente, viendo sus rostros iluminarse con una satisfacción codiciosa. «También estamos pensando», añadió Tatiana, «que como ahora te quedarás aquí a largo plazo, deberíamos formalizar el acuerdo. Quizás $1.500 al mes por alojamiento y comida. Eso es mucho menos de lo que habría costado el Sabino. $500 al mes de mis propias ganancias para vivir en su casa». «¿Y el resto del dinero?», pregunté. «Lo invertiríamos de forma conservadora», dijo Carlos, «para construir tu patrimonio para él y el futuro. Construir mi patrimonio dándoles el control sobre él». «¿Qué te parece?», preguntó Tatiana, su sonrisa de vendedora a toda potencia. Fingí considerar esta generosa oferta de robar mi dinero mientras me cobraban alquiler por vivir en su casa. «Suena como si lo hubieran pensado mucho», dije finalmente. «Solo queremos lo mejor para ti, mamá. Y si no quiero poner el dinero en una cuenta conjunta». La temperatura en la habitación bajó 20 grados. «Bueno», dijo Carlos con cuidado, «esa sería tu elección, pero nos preocuparía mucho tu juicio». «¿Su juicio?», el primer indicio de la amenaza que se avecinaba. «¿Preocupados cómo?». Tatiana se inclinó hacia adelante, su voz dulce como la miel con malicia. «Dolores, las personas mayores que de repente adquieren riqueza y luego comienzan a tomar decisiones financieras erráticas. Bueno, a veces los familiares tienen que intervenir para protegerlos». «Intervenir para protegerlos». «Poder notarial a la fuerza». «Chalala a la fuerza». «Ya veo»,
dije. Y si aceptas la cuenta conjunta, entonces todos estaríamos tranquilos sabiendo que tu dinero está a salvo, dijo Carlos. A salvo de mí, quería decir. Esa noche, escuché sus verdaderos sentimientos a través de las paredes. Va a luchar contra nosotros por esto, dijo Tatiana. Pude verlo en sus ojos. Quizás recapacité. Y si no lo hace Carlos, estamos hablando de más de $500,000. ¿Quieres ver a tu madre despilfarrarlo todo en televentas y estafas de caridad? Yo no compraba nada en televentas ni daba dinero a estafas de caridad, pero la verdad no era relevante para su narrativa. ¿Qué sugieres?, preguntó Carlos. Sugiero que la gente mayor con mucho dinero se convierte en un blanco. Y a veces, a los blancos les ocurren accidentes. Ahí estaba, la amenaza que había estado esperando. Tatiana, no puedes estar hablando en serio. Hablo en serio sobre proteger el futuro de nuestra familia. Ese dinero podría pagar nuestras deudas, asegurar los fondos universitarios de los niños, darnos la vida que merecemos. ¿Se supone que debemos verla desperdiciarlo porque somos demasiado educados para tomar el control? El futuro de nuestra familia. Mi dinero de alguna manera se había convertido en su herencia. La conversación que los destruiría aún estaba por llegar. La confrontación final ocurrió exactamente una semana después. Estaba preparando mi café matutino cuando me rodearon en la cocina. Carlos bloqueando la puerta. Tatiana posicionándose entre el teléfono y yo. «Necesitamos resolver esta situación del dinero hoy», anunció Tatiana. «¿Qué hay que resolver?», pregunté. «Has estado evitando la conversación sobre la cuenta conjunta», dijo Carlos. «Necesitamos una decisión. Llevo una semana pensándolo», espetó Tatiana, su paciencia finalmente agotada. «¿Cuánto tiempo se necesita para tomar una simple decisión?» ¿Una simple decisión? Como si ceder el control de mi dinero no fuera gran cosa. «No estoy segura de querer poner mi dinero en una cuenta conjunta», dije en voz baja. Las máscaras se cayeron por completo. «Mamá, esa ya no es realmente tu elección», dijo Carlos, su voz endureciéndose. «Hemos sido pacientes, pero tu negativa tras aceptar ayuda es preocupante». ¿Preocupante para quién? «Para nosotros», dijo Tatiana. «Para cualquiera que se preocupe por tu bienestar. Las personas mayores que se vuelven paranoicas con la administración del dinero están mostrando signos de deterioro cognitivo». «Deterioro cognitivo. La opción nuclear». «No estoy paranoica», protesté. «Solo quiero controlar mi propio dinero». «Eso es exactamente lo que diría alguien con el juicio deteriorado», replicó Tatiana suavemente. «Dolores, hemos estado documentando tu comportamiento errático durante semanas. La negativa a mudarte hacia una vivienda apropiada para personas mayores. La paranoia sobre los miembros de la familia. La incapacidad para tomar decisiones financieras racionales. Documentando mi comportamiento errático. Habían estado construyendo un caso contra mi competencia». «¿Qué tipo de documentación?», pregunté, aunque ya lo sabía. Carlos sacó una carpeta. «Correos electrónicos a tu médico sobre tu creciente confusión. Notas sobre tus lapsus de memoria. Fotografías de tus errores con la medicación». «Errores con la medicación». Nunca había cometido ningún error con la medicación. «También hemos hablado con un abogado sobre los procedimientos de tutela de emergencia», añadió Tatiana. «En casos donde las personas mayores están en riesgo de explotación financiera o autolesión por mal juicio, los familiares pueden intervenir de inmediato. Habían consultado a un abogado para robarme mi autonomía». «No pueden hacer eso», susurré. «No queremos hacerlo», dijo Carlos, su voz suave con falso arrepentimiento. «Pero si nos obligas a hacerlo, al negarte a recibir una ayuda razonable, como si el robo fuera un favor que me estaban haciendo». «¿Qué quieren exactamente?», pregunté. «Cuenta conjunta con acceso compartido», enumeró Tatiana. «Una mesada mensual de $500 para gastos personales. Todas las decisiones financieras importantes se toman en familia. Y si estoy de acuerdo, entonces me quedo aquí. Ustedes administran mi dinero responsablemente y todos felices. ¿Y si no...?» Carlos y Tatiana intercambiaron esa mirada de nuevo.
la que significaba que estaba a punto de escuchar algo terrible. Entonces nos veremos obligados a concluir que no eres competente para administrar tus asuntos, dijo Carlos. Presentaríamos una solicitud de tutela de emergencia y haríamos que te evaluaran profesionales médicos. ¿Profesionales médicos? A los que ya habían predispuesto con su documentación de mi declive. Me declararían incompetente. Te declararíamos protegida, corrigió Tatiana. De tu propio mal juicio y de personas que podrían aprovecharse de ti. Personas como ellos, quería decir, aunque nunca lo admitiría. Esto es extorsión, dije en voz baja. ¿Esto es una intervención familiar?, replicó Tatiana. Dolores, necesitas entender algo. A los viejitos que ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo. Son blancos muy fáciles. Estamos tratando de evitar que te conviertas en una estadística. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando durante 6 semanas. Carlos parecía incómodo, pero no contradijo a su esposa. «Entonces, ¿qué va a ser?», continuó Tatiana. «¿Gestión monetaria familiar cooperativa o tenemos que tomar estas decisiones por ti?». Los miré a ambos, mi hijo y su esposa de pie en mi cocina, amenazando con robarme mi dinero y mi libertad si no me sometía voluntariamente. Y entonces sonreí. «¿Grabaron eso?», pregunté, mirando directamente hacia la cámara oculta en el cuenco decorativo del mostrador. Porque Daniel Rodríguez y su equipo de documentalistas han estado grabando todo durante las últimas 6 semanas. Y ahora tenemos pruebas exhaustivas de sus planes para cometer abuso financiero a una persona mayor, extorsión y conspiración. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás habías escuchado. «Chat, ¿de qué estás hablando?». La voz de Carlos se quebró. Caminé hacia Quos y lo levanté, revelando la diminuta cámara que había debajo. Esta ha estado aquí desde el día después de que mencionaron por primera vez el Sabino. Hay otras 5 por toda la casa, además de equipo de audio que ha estado grabando sus sesiones de planificación nocturnas. Tatiana miraba la cámara como si fuera una serpiente venenosa. «No puedes. Esto es ilegal. Querétaro es un estado de consentimiento de una sola parte», expliqué alegremente. «Mientras una persona en la conversación sepa de la grabación. Esa sería yo. Es perfectamente legal». «¿Cuánto tiempo?», susurró Carlos. 6 semanas de documentación. Sus amenazas de declararme incompetente. Sus planes para robar mi dinero a través de una tutela falsa. El comentario accidental de su encantadora esposa sobre los accidentes que les ocurren a los ganadores de la lotería». Miré directamente a Tatiana. Esa última parte va a ser particularmente interesante para los fiscales. La expresión de horror que amanecía en sus rostros valió cada momento de las últimas 6 semanas de abuso. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. El silencio Nico. Yo en mi cocina era ensordecedor. El rostro de Carlos se había vuelto gris, mientras que Tatiana parecía que iba a desmayarse. Ambos miraban la pequeña cámara que había revelado como si pudiera explotar de repente. ¿6 semanas? La voz de Carlos era apenas un susurro. ¿Nos has estado grabando durante 6 semanas? Cada conversación, cada amenaza, cada plan para robar mi autonomía y mi dinero. Confirmé. Incluida la discusión de anoche sobre declararme incompetente y el encantador comentario de tu esposa sobre los accidentes que les suceden a los ganadores de la lotería. Tatiana encontró su voz. Esto es una trampa. Nos tendiste una trampa. Los documenté. Corregí. Hay una diferencia. Una trampa es cuando la policía engaña a alguien para que cometa un delito que normalmente no cometería. Yo simplemente los grabé siendo ustedes mismos. Daniel Rodríguez salió de la alacena, donde había estado monitoreando el equipo. Carlos y Tatiana se giraron como animales acorralados. Daniel Rodríguez, periodista de investigación. Se presentó con calma. He estado documentando casos de abuso a personas mayores durante los últimos 3 años. La señora Velasco me contactó después de escuchar sus conversaciones iniciales sobre el poder notarial y los asilos. «No pueden usar esto», dijo Carlos desesperadamente. «Somos familia. Este
Es un asunto privado. El abuso financiero a personas mayores nunca es un asunto privado, replicó Daniel, ajustando su equipo. Es un delito federal, especialmente cuando implica amenazas de violencia. Pastas metaquita. Tatiana ahora lloraba, aunque no estaba claro si era de miedo o de rabia. Nunca lo dijimos en serio. Solo estábamos frustrados, estresados por el dinero. ¿Suficientemente estresados como para amenazar la vida de su suegra?, preguntó Daniel con naturalidad. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que a los viejitos que ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo sea aceptable?, pregunté. No tuvo respuesta para eso. Carlos se hundió en una silla de la cocina con la cabeza entre las manos. Mamá, no entiendes. Debemos $47,000 en tarjetas de crédito. Llevamos 3 meses de retraso en la hipoteca. La agencia va a recortar las comisiones en un tren. Nos estamos ahogando. Por primera vez en semanas, mi hijo sonaba genuinamente humano en lugar de calculador. Pero la presión financiera no excusaba planear robarle a su madre. Así que decidieron que la solución era robarme. No lo vimos como un robo, dijo Carlos en voz baja. Pensamos que te estábamos protegiendo de cometer errores, al tomar el control de mi dinero y cobrar mi alquiler por vivir en su casa. Lo del alojamiento y la comida fue idea de Tatiana, dijo Carlos, echándole la culpa a su esposa con una facilidad practicada. Las lágrimas de Tatiana se detuvieron abruptamente. No te atrevas a culparme por esto, Carlos. Tú fuiste el que dijo que tu madre nos debía por 2 años de apoyo porque tú calculaste cada cuenta del supermercado y cada recibo de servicios. Porque no podemos permitirnos mantener a otra persona. Los observé volverse el uno contra loco patita. Y sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Era lo que... El estrés financiero le había hecho a mi familia. Los había convertido en depredadores dispuestos a devorar a cualquiera, incluyéndome a mí. Hay algo más que deben saber, dije en voz baja. Ambos me miraron con expresiones de pavor. La llamada de pronósticos fue falsa. Nunca gané $25,000 y 1,000 a la semana. ¿Qué? La voz de Tatiana se quebró. Metí la mano en mi alajero y saqué el estado de cuenta que había estado guardando para este momento. Gané el melate hace 4 meses. Después de impuestos, tengo $63.4 millones en mi cuenta. El sonido que hizo Carlos no fue del todo humano. Tatiana se agarró del mostrador para no caer. $63 millones, continué, los cuales he tenido mucho cuidado de no tocar mientras documentábamos exactamente cómo trataban a una mujer que creían que tenía ganancias modestas. ¿Por qué?, susurró Carlos. Si tenías todo ese dinero, ¿por qué no te fuiste? Porque quería que el mundo viera quiénes son realmente. Quería documentación de cómo mi propia familia me trató cuando pensaban que era vulnerable. Y quería asegurarme de que esto nunca le suceda a otra persona mayor. Daniel seguía filmando, capturando sus reacciones. Este metraje se convertiría en parte de un documental que se emitiría en 6 meses, después de que concluyeran los procedimientos legales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tatiana. Ahora viven con las consecuencias de sus elecciones, respondí. El caos inmediato fue total. Carlos y Tatiana pasaron el resto del día llamando frenéticamente a abogados, tratando de entender su exposición legal. Daniel los entrevistó a ambos en cámara, dándoles la oportunidad de explicar sus acciones. La entrevista de Carlos fue dolorosa de ver. Mi hijo, despojado de su encanto de vendedor y forzado a confrontar su comportamiento, parecía un hombre roto. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo. El estrés por el dinero, la presión de Tatiana, la sensación de que mamá no apreciaba lo que hacíamos por ella. Simplemente se hizo una bola de nieve. ¿Cuándo discutieron por primera vez tomar el control de sus finanzas?, preguntó Daniel. Carlos guardó silencio por un largo momento. Hace unos 6 meses. Estábamos peleando por el pago de la hipoteca
y Tati dijo que mamá debería contribuir más. Luego dijo: «Quizás mamá no sea capaz de tomar buenas decisiones sobre el dinero». ¿Y usted lo creyó? Quería creerlo porque facilitaba las cosas. Si mamá no era competente, entonces podíamos tomar decisiones por su propio bien. La entrevista de Tatiana fue más defensiva. Mantuvo que todo lo que habían hecho estaba motivado por una preocupación genuina por mi bienestar, aunque no pudo explicar cómo cobrar mi alquiler de mi propio dinero constituía un cuidado. «Dolores tiene 72 años», dijo. «Las personas mayores con una riqueza repentina son vulnerables a estafas, a malas decisiones. Estábamos tratando de protegerla, amenazándola con un internamiento involuntario si no cumplía. Ese era un último recurso. Esperábamos que entrara en razón». ¿Y el comentario sobre los accidentes de los ganadores de la lotería? La compostura de Tatiana se resquebrajó. Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. ¿Entiende que amenazar con dañar a una persona mayor para obtener un beneficio financiero es un delito grave? Comenzó a llorar de nuevo. Las reacciones de los niños fueron desgarradoras. Tomás, de 16 años y con edad suficiente para entender las implicaciones, estaba enojado con todos. Con sus padres por su codicia, conmigo por el engaño, con la situación por existir. ¿Por qué no pudieron simplemente resolverlo como familia?, me preguntó esa noche. «Porque tus padres no me estaban tratando como familia», respondí. «Me estaban tratando como un obstáculo financiero que debía ser eliminado». Emilia, de 13 años y todavía tratando de procesar las complejidades de los adultos, hizo la pregunta que más me dolió. «¿De verdad ya no vas a volver, abuela?» Oh, la abracé con fuerza. «Mi amor, me mudo a otra casa, pero no voy a desaparecer. Puedes visitarme cuando quieras. Pero no será lo mismo». Tenía razón. Nada volvería a ser lo mismo. Durante los días siguientes, trabajé con un agente inmobiliario para encontrar una nueva casa. No el lugar opulento que había mencionado impulsivamente durante nuestra confrontación. Eso fue un toque dramático para las cámaras. En cambio, encontré una modesta casa de 3 recámaras a unos 10 minutos de distancia, lo suficientemente grande para que los nietos la visitaran, lo suficientemente pequeña para que una persona la manejara cómodamente. El proceso de compra tomó 6 semanas, un plazo normal para transacciones inmobiliarias. Durante ese tiempo, me alojé en un hotel, dándoles a Carlos y Tatiana espacio para procesar lo que había sucedido, mientras mantenía límites para mi propia protección. El metraje preliminar de Daniel fue lo suficientemente convincente como para atraer el interés de varias cadenas de televisión. Finalmente firmamos con Canal 9 para un especial documental de 1 hora, con el entendimiento de que el metraje no se emitiría hasta después de que se resolvieran los procedimientos legales. Estos comenzaron 2 meses después. La detective Sofía Martínez, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Querétaro, me contactó a principios de octubre. Una mujer seria de unos 40 años había pasado 15 años investigando casos de abuso a personas mayores. «Sierra Velasco, he revisado el metraje proporcionado por el señor Rodríguez. Hay pruebas suficientes para presentar cargos penales, pero necesito preguntarle, ¿quiere presentar cargos contra su propio hijo y su nuera?». Era la pregunta que había estado temiendo. «Detective, si Carlos y Tatiana hubieran tenido éxito en su plan, ¿qué me habría pasado? Basado en sus conversaciones grabadas, habrían solicitado una tutela de emergencia. La habrían declarado incompetente, habrían obtenido el control de sus finanzas y probablemente la habrían internado en una institución en contra de su voluntad. ¿Y habría tenido algún recurso? Una vez que alguien es declarado incompetente, impugnar esa determinación es extremadamente difícil. Habría quedado legalmente impotente. Eso respondió a mi pregunta. Presente los cargos. La acusación formal llegó 3 semanas después. Carlos fue acusado de conspiración para cometer abuso financiero a una persona mayor y de hacer declaraciones falsas para obtener la tutela. Tatiana enfrentó los mismos cargos, más amenazas criminales contra una persona mayor por su comentario sobre los accidentes. La cobertura de noticias locales fue extensa pero respetuosa.
La historia tenía todos los elementos que atraen la atención de los medios. Traición familiar, cámaras ocultas, revelaciones dramáticas. Pero los reporteros se centraron en el tema más amplio del abuso a personas mayores en lugar de sensacionalizar nuestro drama familiar. La vida de Carlos y Tatiana se desmoronó rápidamente. La agencia de autos despidió a Carlos de inmediato. No podían tener a alguien que enfrentara cargos de abuso a personas mayores representando su negocio. La compañía farmacéutica de Tatiana la puso en licencia administrativa sin goce de sueldo en espera del resultado del caso penal. Sus amigos se distanciaron. Los vecinos que una vez habían sido cálidos se volvieron fríamente educados. Tomás y Emilia enfrentaron conversaciones susurradas en la escuela sobre sus padres, estando en las noticias por amenazar a su abuela. Sentí una pena genuina por los niños. Nada de esto era su culpa, y estaban pagando el precio por las elecciones de sus padres. Por eso me acerqué a ellos directamente una noche a principios de noviembre. Encontré a Tomás trabajando en el supermercado donde había conseguido un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos del hogar. «Hola, mi amor», dije en voz baja. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si ser visto conmigo pudiera causarle más problemas. «Hola, abuela. ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Cómo crees que estoy?» La ira en su voz era aguda pero comprensible. Mis padres podrían ir a la cárcel. Probablemente vamos a perder la casa y todos en la escuela lo saben porque salió en las noticias. Lamento que estés pasando por esto. ¿De verdad? Sus ojos me desafiaron. Porque parece que tú planeaste todo esto. Era una sana acusación justa. Lo había planeado, en cierto sentido. Tomás, déjame preguntarte algo. Si alguien estuviera planeando robar tu fondo universitario y declararte incompetente para poder controlar tu vida, ¿qué harías? No son extraños, abuela. Son mis padres. Te quieren. ¿Lo hacen? Porque la gente que te quiere no planea encerrarte en un asilo y robarte tu dinero. Tomás se quedó en silencio por un momento. Papá dice que solo intentaban protegerte. ¿De qué? No pudo responder a eso. Tomás, quiero que entiendas algo. El dinero que gané, planeaba compartirlo con su familia. Fondos universitarios para ti y Emilia. Pagar las deudas de tus padres. Quizás incluso ayudarlos a comprar una casa más grande. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? En serio. Si tan solo hubieran sido pacientes y amables, podrían haber tenido todo lo que querían. En cambio, eligieron ser crueles y codiciosos. ¿Cuánto les habrías dado? Probablemente alrededor de $2 millones. Tomás se tambaleó ligeramente. ¿2 millones? ¿Y lo tiraron por la borda tratando de robarte? La codicia vuelve estúpida a la gente, mi amor. Tus padres podrían haber sido millonarios si tan solo me hubieran tratado con un respeto básico. Esa conversación cambió algo en Tomás. Durante las semanas siguientes, comenzó a hacerles a sus padres preguntas más difíciles sobre sus decisiones. Emilia siguió su ejemplo. Ambos niños comenzaron a entender que su abuela no había destruido a su familia. La codicia de sus padres lo había hecho. El juicio comenzó en marzo, 9 meses después de nuestra confrontación en la cocina. Carlos y Tatiana habían contratado abogados por separado, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado de su matrimonio. El abogado de Carlos, el licenciado Cárdenas, siguió una estrategia de presentar a su cliente como un hombre abrumado por la presión financiera, que había tomado malas decisiones, pero que nunca tuvo la intención de causar un daño real. «Señoras y señores del jurado», dijo Cárdenas en su declaración inicial. Este caso trata sobre un hijo que intentaba ayudar a su madre anciana a tomar decisiones financieras responsables. ¿Fueron sus métodos perfectos? No. ¿Expresó a veces su frustración de manera inapropiada? Sí. Pero, ¿intención criminal de defraudar a una persona mayor? Absolutamente no. La abogada de Tatiana, la licenciada Sandoval, adoptó un enfoque diferente, culpando a Carlos mientras presentaba a Tatiana como una mujer manipulada por la desesperación de su esposo. La señora Tatiana de Velasco fue arrastrada a esta situación por un esposo cuya irresponsabilidad financiera había creado presiones imposibles en su familia.
argumentó Sandoval. Cualquier comentario inapropiado que hizo fue una expresión de frustración, no una amenaza criminal. La fiscalía, dirigida por el fiscal adjunto Roberto Kim, tenía una historia más simple que contar. Este caso es sobre la codicia. 2 adultos que vieron a un miembro de la familia mayor como un obstáculo para sus metas financieras y estuvieron dispuestos a usar cualquier medio necesario para superar ese obstáculo, incluidas las amenazas de violencia. Mi testimonio duró 2 días. Guié al jurado a través de las grabaciones, explicando el contexto de cada conversación y cómo se sintió escuchar a mi propia familia conspirar en mi contra. «Señora Velasco», preguntó Kim, cuando escuchó a su hijo y a su nuera discutir sobre el poder notarial y los asilos, ¿qué pensó? «Pensé que estaban planeando robarme mi libertad», respondí. Y tenía razón. El testimonio de Carlos fue más difícil de ver. Mi hijo, bajo juramento y enfrentando una posible pena de prisión, tuvo que reconocer el alcance total del plan de él y Tatiana. «¿Usted y su esposa discutieron declarar a su madre incompetente?», preguntó Kim. «Sí», admitió Carlos en voz baja. «¿Con qué propósito? Para obtener el control de sus finanzas, aunque ella no había mostrado signos de un deterioro mental real». La voz de Carlos era apenas audible. Sí, el testimonio de Tatiana fue combativo. Mantuvo que todo lo que habían hecho estaba motivado por una preocupación genuina, incluso cuando se le confrontó con grabaciones de ella calculando mis gastos de supermercado y discutiendo mi valor como un generador de ingresos por alquiler. Cuando dijo, «A los viejitos que ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo», ¿a qué se refería?, preguntó Kim. «Quise decir que son vulnerables a estafas y explotación», respondió Tatiana, «por gente como usted». «¡Objeción!», gritó Sandoval. «¡Procede!», respondió el juez. Pero el punto había quedado claro. El jurado deliberó durante 6 horas a lo largo de 2 días. Cuando regresaron, sus rostros eran sombríos. «En el cargo de conspiración para cometer abuso financiero a una persona mayor, encontramos al acusado Carlos Velasco, culpable». Vi cómo los hombros de mi hijo se hundían mientras su destino quedaba sellado. En el cargo de conspiración para cometer abuso financiero a una persona mayor, encontramos a la acusada Tatiana de Velasco, culpable. En el cargo adicional de amenazas criminales contra una persona mayor, encontramos a la acusada Tatiana de Velasco, culpable. La sentencia se programó para 6 semanas después. Carlos recibió 14 meses en una prisión federal de mínima seguridad, más 3 años de libertad condicional. Tatiana recibió 18 meses más libertad condicional por la amenaza que había hecho. Ambos también tendrían que completar 200 horas de servicio comunitario en asilos para ancianos después de su liberación. No sentí ninguna satisfacción al verlos ser esposados y llevados. Solo había una profunda tristeza de que nuestra familia hubiera llegado a esto. Pero la historia tuvo un impacto más amplio que solo nuestro drama personal. El documental, La abuela que luchó, se emitió 6 meses después de que concluyera el juicio. Desencadenó conversaciones sobre el abuso a personas mayores en todo el país y condujo a cambios legislativos en varios estados. Más importante aún, inspiró a otras personas mayores a luchar contra los familiares que los estaban explotando. Recibí cientos de cartas de personas que reconocieron sus propias situaciones en mi historia. Eso fue lo que llevó a la Fundación Dolores Velasco para la Justicia del Adulto Mayor. Usando una parte de mis ganancias de la lotería, establecí una organización sin fines de lucro que proporciona asistencia legal, vivienda temporal y servicios de apoyo para personas mayores que intentan escapar del abuso financiero familiar. En nuestro primer año, ayudamos a 89 familias. Pagamos por abogados que impugnaron tutelas ilegales. Proporcionamos viviendas seguras para personas mayores que necesitaban escapar de situaciones de vida abusivas. Presionamos por leyes más fuertes y una mejor aplicación. Lo más importante, le mostramos a los adultos mayores de México que ser viejo no significa ser impotente. Tomás y Emilia me visitan regularmente. Ahora,
Tomás está en la Universidad Estatal de Querétaro estudiando administración, decidido a no repetir los errores financieros de sus padres. Emilia está en segundo de preparatoria y es voluntaria en la oficina de la Fundación los fines de semana. Carlos y Tatiana fueron liberados después de cumplir sus sentencias completas. Se divorciaron mientras estaban en prisión, cada uno culpando al otro de su situación. Carlos trabaja en un pequeño lote de autos usados en San Juan del Río, ganando aproximadamente un tercio de lo que ganaba antes. Vive en un modesto apartamento y paga pensión alimenticia a Tatiana, quien se mudó de nuevo a casa de sus padres con Emilia. Nos vemos ocasionalmente en eventos familiares. La graduación de Tomás, las fiestas de cumpleaños de Emilia. Pero nuestra relación nunca se recuperará. Se rompió demasiada confianza. Se hizo demasiado daño. Carlos me envió una carta el año pasado, 2 años después de su liberación, disculpándose por todo y preguntando si podíamos reconstruir nuestra relación. Le respondí con una sola frase. La Fundación siempre está buscando voluntarios si estás interesado en enmendar tus errores, ayudando así a otras familias a evitar lo que nos pasó a nosotros. Nunca respondió. Pero Tomás sí se ofreció como voluntario, y Emilia planea estudiar Derecho especializado en adultos mayores en la universidad. Mis nietos aprendieron de los errores de sus padres de maneras que me dan esperanza para el futuro. A mis 72 años, he aprendido que la familia no siempre se trata de lazos de sangre. A veces, las personas que dicen amarte son las más dispuestas a lastimarte, pero a veces, los extraños se convierten en familia cuando te ayudan a librar batallas que no puedes librar solo. La Fundación Dolores Velasco ahora opera en 12 estados y ha ayudado a más de 400 familias a escapar de situaciones de abuso a personas mayores. Hemos impugnado con éxito 73 tutelas fraudulentas y ayudado a personas mayores a recuperar más de $8 millones en bienes robados. Pero la victoria más importante no se mide en pesos o precedentes legales. Se mide en la dignidad restaurada, en las personas mayores que aprendieron que vale la pena luchar por ellas, en las familias que aprendieron que el respeto no es opcional solo porque alguien sea viejo. Nunca quise convertirme en un estandarte de los derechos de los adultos mayores. Solo quería justicia por lo que mi propia familia me hizo. Pero a veces, la justicia personal se convierte en algo más grande. Un movimiento, una causa, una razón para seguir luchando incluso cuando la batalla personal ha sido ganada. A los 72 años, descubrí que valía la pena luchar por mí. Ahora paso mis días ayudando a otras personas mayores a aprender la misma lección. Y eso, más que cualquier premio de lotería, se siente como ganar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.